Qué gusto saludarlos. Esta es la segunda parte de la serie de videos de entrenamiento de redes neuronales con Simulink. En esta parte vamos a ver lo que es entrenamiento usando MATLAB, MATLAB clásico, pero antes de ver el código vamos a dar un repaso de qué es el entrenamiento. Primero vamos a empezar con lo que es la inferencia para posteriormente llegar a lo que es el backpropagation y el descenso del gradiente y para qué sirve en este caso. Vamos a partir de acá, de las entradas. Las entradas las definimos como un vector que tiene las entradas x1, x2, x3, que son todas las entradas que queremos. Vamos a denotarlo de esta manera. De ahí entramos a lo que es la suma ponderada y hacemos la combinación lineal con W superíndice 1, que es la matriz de pesos, y B es el bias de la capa oculta. Este es un vector y el tamaño de este vector es el número de neuronas en la capa oculta, y en esta matriz el número de filas es el número de neuronas en la capa oculta. El número de columnas es la cantidad de datos, que para este caso van a ser 3 datos. Entonces tenemos aquí una matriz de 4 por 3 y aquí un vector de 4 por 1. De ahí, cuando tenemos esta suma ponderada, vamos a entrar a lo que es la función de activación. Vamos a activarlo. Ese z superíndice 1 va a entrar como argumento a la función de activación, que es la tangente hiperbólica. De ahí esta h, que es así como denotamos la función de activación de la capa oculta, h de Hayden, pero pueden ocupar otras literales. De ahí vamos a entrar esta misma h como argumento para la suma ponderada, pero con un nuevo, en este caso ya es un vector de pesos, y aquí tenemos un bias. El bias ya nada más es una constante. Aquí este vector de pesos es de 4 filas por una columna, multiplicamos por el h, que es un vector también del tamaño de los elementos que tenemos en la capa oculta. Todo estamos trabajando en el conjunto de los números reales. Lo vamos a definir ahí. De ahí la salida de z superíndice 2 entra a su función de activación, definida de esta manera, en un rango, o el rango de esa función, que está de 0 a 1. Ese es el proceso de forward propagation, que lo denotamos con una flechita amarilla en este sentido. Ahora vamos en backpropagation. Una vez que salimos, ahora vamos a propagar el error hacia atrás para hallar el descenso del gradiente. Para partir de eso vamos a definir lo que es una función de pérdida. La función de pérdida está denotada por esta expresión, que lo que quiere decir es el error cuadrático medio. Si ustedes revisan, la formulación del error cuadrático medio tiene una forma similar, tiene esta forma, mejor dicho, en donde aquí tenemos la diferencia entre la función de salida, la y con gorrito, menos la y, que es la y original o la y con la que entrenamos nuestra red neuronal. De ahí vamos a calcular el gradiente respecto a la salida, al y con gorro, y la vamos a calcular así. Como la regla de la cadena nos dice que ahora hay que derivarla respecto, como y con gorro está definido en términos de z2, entonces la regla de la cadena nos lleva a llegar a z2. Por eso definimos ahora el gradiente de z2, que es como propagamos el error, porque a fin de cuentas esto está definido por un error, como propagamos, y vamos a hallar, derivando de esta manera, el gradiente pues básicamente es la derivada en más dimensiones. Y hoy llegamos a esta expresión, se deja la demostración al lector, como sigma, que es la función de activación en la función de salida, la derivada pues va a venir denotada por esta expresión. Ahora, esto en su conjunto nos define un delta, delta superíndice 2, porque es el delta de la función de salida. Ahora vamos a ir propagando hacia atrás, vamos a empezar a tomar en el sentido de las flechas azules, vamos para atrás, vamos a definir el gradiente de la función de pérdida respecto a la matriz de pesos en la capa oculta, la encontramos de esta manera, y el gradiente respecto al bias lo vamos a definir así. ¿Para qué nos sirve esto? Porque estos gradientes nos van a ayudar a
encontrar los nuevos valores de los pesos en la capa de salida. Ahorita vamos para acá, pero para eso nos sirve hallar estas expresiones. El descenso de gradiente quiere decir que el vector de pesos o al de vías le vamos a restar una función de aprendizaje y este gradiente, pero ahorita lo vemos más en detalle. Vamos propagando hacia atrás, vamos a calcular el delta superíndice 1, que va a venir definido por la matriz de pesos de la capa oculta multiplicado por, bueno, su transpuesta para tener coherencia en las operaciones, con superíndice 2, al igual que el delta que tenemos acá, por la derivada de la función de activación en la capa oculta, que en este caso esa derivada va a venir dada con la tangente hiperbólica. Igual se deja la demostración al lector, por si quieren corroborar lo que les estoy diciendo acá, lo pueden demostrar. Vamos haciendo la backpropagation hacia más hacia atrás. Aquí esta notación es que nos dice que es el producto elemento a elemento, no es un producto matricial, o sea, como tal, sino es como una constante por una matriz o un vector, es lo que vamos a calcular aquí. Luego vamos a encontrar los gradientes tanto de los pesos de la matriz de pesos de la capa anterior y igual la derivada pero respecto al vías 1, o sea, en vez de derivar respecto a los matriz de pesos 2 y al vector de vías 2, ahora va a ser respecto a 1. Con esto vamos a definir estos gradientes. Ahora en el gradiente descendiente nos va a servir para actualizar estos nuevos pesos que vamos a venir a definirlos como el peso en el estado anterior menos eta, que sería el learning rate, la tasa de aprendizaje, que esto es un número. Normalmente son en el orden de décimas, centésimas o milésimas, son números chiquitos que nosotros vamos a definirlo, lo dejamos definido como una constante. Multiplicado para la matriz de pesos 2, pues va a ser con el gradiente respecto a esa misma matriz. Para los pesos, para el vías es un caso idem, donde tenemos igual para los vías 2 menos el learning rate por el gradiente de la función de pérdida respecto al vías 2. Análogo a eso tenemos la matriz de pesos superíndice 1 menos learning rate, el gradiente de la función de pérdida respecto a la matriz de pesos 1 y así sucesivamente para el vías. Con esto, una vez hallada esta operación, que van a ser valores numéricos, vamos a actualizar los pesos. Vamos a iniciar nuestro entrenamiento usando MATLAB clásico. Vamos a definir una función en el cual va a tener la arquitectura que ya conocemos. La entrada son 3 elementos, en la capa oculta 4 neuronas y una neurona a la capa de salida. Son nuestro número de datos, los datos con los que entrenamos. Hallamos la normalización, que ya habíamos explicado en el video anterior. Vamos a inicializar los pesos y vías con valores random. Esto nos sirve para tener reproducibilidad, es decir, para que los resultados aleatorios siempre sean los mismos, para que veamos, no tengamos problema a la hora de iterar nuestra información. Nos sirve principalmente cuando hacemos nuestras primeras pruebas. Aquí definimos las funciones de activación con sus derivadas y los hiperparámetros, que es el learning rate. Igual ustedes pueden definirlo, aquí yo lo definí en punto 1, y epochs, que epoch se refiere al número de veces que vamos a pasar por todos los datos de entrenamiento. Aquí lo dejé en 10.000. Entre más epochs tengamos, más preciso va a ser nuestro entrenamiento, pero llega un punto en el que se satura y ya no es necesario hacer tantos. Va a depender del tamaño de su red, de sus datos y de la precisión que ustedes quieran. Eso ustedes lo definen. Vamos a empezar el entrenamiento, las epochs de 1 hasta que lleguemos al 10.000. En este caso, inicializamos nuestra función de pérdida y ahora nos vamos de 1 hasta n, como habíamos definido que n es el número de datos de entrenamiento para nuestro caso 20, y nos vamos a iterar. Vamos a extraer los datos de la matriz de datos de entrenamiento y los datos que vamos a tener como salida. Definimos la Z1, la función de activación, que es función de Z1,
Z2, que este A1 entra aquí como parámetro para Z2 y la salida. Aquí ya hicimos lo que es forward propagation. Ahora nos vamos al back propagation. Nos vamos, si ustedes recordarán en la figura anterior, ahora vamos a tomar las flechitas azules. En estas flechas azules pues vamos a hallar el error, la delta del error, que era el error, que es la diferencia por la derivada de la sigmoide, que la habíamos definido arriba. Aquí definimos esta derivada de la sigmoide y la derivada de la tangente hiperbólica. Y calculamos ahora el delta 2 por el A1. Transpuesta igual para que no tengamos problemas en las operaciones. Va a depender de las geometría de nuestros vectores y matrices. Ahora aquí tenemos nuestro bias 2, calculamos el bias 2 con la matriz de pesos 2 y la tangente hiperbólica, que es nuestra función de activación de la capa oculta. En este caso es la derivada porque ya estamos haciendo el back propagation. Ahora con este hallamos los nuevos valores para los pesos actualizados. Aquí ya tenemos lo que es la actualización, que ya es el gradiente descendiente, ya es la resta de la tasa de aprendizaje por estos deltas, que son los gradientes o las derivadas parciales para cada elemento, que definimos igual en la gráfica que acabamos de presentar. Calculamos nuestra función de pérdida. Ahora vamos a correr este código para encontrar los datos. Vamos a darle acá, run. Encontramos acá. Si ustedes notan, empezamos con pérdidas chicas, pero conforme vamos avanzando, va siendo cada vez más chiquita. Entonces eso es lo que pretendemos y ustedes definen hasta dónde paramos. Vamos a evaluar eso. Voy a volver a correr, pero con esta función para verificar qué tan correcta fue nuestra aproximación. Corremos y tenemos que es una precisión del 100%, porque lo que hice ahí fue inferir con los datos de entrenamiento. Les dejo este código en el GitHub para que ustedes lo descarguen y ocupen la función para sus proyectos y le den la utilidad que ustedes necesiten. Para finalizar, vamos a conectar los resultados del entrenamiento con nuestro modelo de Simulink. Lo que requerimos para cargar los datos ahí, necesitamos saber los valores de las matrices W1, W2, las de pesos, que las tenemos aquí, y los valores de los vías, que son B1, B2, y lo buscamos aquí también en la parte de Workspace en MATLAB. Con esos datos vamos a poder nosotros hacer inferencias en nuestro modelo de Simulink. En este bloc de notas ya tengo los datos de entrenamiento. Acá están los W1, B1 para la capa oculta, W2, B2 para la capa de salida. Vamos a ver acá, estos de esta fila, de la primera fila, corresponden a la neurona 1 y así sucesivamente. Entramos a la neurona 1, los pesos, aquí tenemos los pesos, sería 0.35, 0.15 y 3.8. Son los que tenemos acá. Y en el vías ponemos los del B1. Así sucesivamente para cada neurona. Para la capa de salida ocupamos los valores de W2. Serían menos 2, vamos a empezar con los pesos, menos 2.3, menos 0.09, 3.9 y menos 0.87. Y para el vías pues es un único valor porque es solo una neurona de salida. Lo ponemos acá. Así tienen que llenar los datos en su modelo de Simulink, que también está en el GitHub, para poder ustedes actualizar a sus datos de entrenamiento. Nos vemos en próximos videos en los cuales vamos a seguir entrenando redes neuronales, pero ahora usando la toolbox de MATLAB Deep Learning Toolbox, y ver qué ventajas nos da ocuparla. Hasta la próxima.